Hace ya 10 años adopté una gatita que apareció en casa. Ella vivía en semilibertad, hacía lo que quería básicamente y por desgracia, cuando tenía 3 años desapareció. Nunca llegué a saber qué sucedió realmente y lo curioso fue que al mes aproximadamente de desaparecer tuve 2 experiencias con lo que sentí ser su energía, fantasma o como se le quiera llamar. En esa época tenía a mis 2 perritas, Luni y Mimi, pequeñas, que dormían juntas al lado de mi cama. En la primera experiencia estaba yo plácidamente dormida y noto cómo echan las patitas a la altura de mi cabecero, en el colchón. Apoyan unas patitas y yo me despierto dando por hecho que es Luni, que en esa época me despertaba cuando se destapaba, que al ser invierno, cuando se le movía su mantita, me despertaba para que la tapara y poder seguir durmiendo calentita. Di por hecho que era ella, me medio desperté y eché la mano para taparla, medio dormida, pero mi sorpresa fue que tanto ella como Mimi estaban tapadas y dormían juntitas. Me quedé un poco desconcertada pensando quién me habría despertado y analizando los sentidos. Entendí que no eran las típicas patitas, porque Luni al ser un perro tiene otra forma de moverse, de apoyarse, es más pesada, aunque sea pequeñita, y bueno, me quedé un poco extrañada. Y ahí quedó la cosa. Unas semanas después estaba en la duermevela, porque mi pareja se había ido a trabajar muy temprano, sobre las 6 de la mañana. Yo intentaba retomar el sueño otra vez, y cuando ya me estaba quedando dormida, noto perfectamente, con muchísima claridad, cómo un animalito saltaba a mi cama. Di por hecho que era mi Luni, que a veces se subía a la cama. Sentía perfectamente cómo el peso de las patitas avanzaba hacia mí, desde los pies donde había saltado hacia mi cara. Y cuando ya sentía que iba a llegar a la altura de mi cara, abrí los ojos, porque digo, me va a lamer, y al abrir los ojos no había nada, ni nadie. Fue como, wow. Empecé a racionalizar los sentidos y me di cuenta de que el peso y los andares que había sentido no eran los de un perro ni los de Luni, que tiene otro tipo de andar, mayor peso. Era el andar de un gato, ese andar suave y como chulesco que tienen los gatos, y sentí claramente que había sido ella, mi gatita desaparecida. No tuve más experiencias, supongo que esa fue ya la despedida definitiva. Y con esto lo que quiero exponerte es que, como ya muchas personas sabemos, los animales tienen alma, trascienden, igual que las personas, a otros planos de luz y también pueden visitarnos e incluso materializarse.